entonces me colocan una manita arriba si me escuchan, por favor. Listo, vale. Entonces vamos a iniciar la clase. En este momento solo debo estar con décimo B, ¿vale? Ya que volvimos al horario normal, vamos a tener de 7 a 8:30 clase, el bloque. En este bloque pues vamos a ver de todo lo que es de matemáticas, la última parte de matemáticas del primer periodo, listo. Y a las 9:15, que tenemos una hora más, pues digamos que vamos a dejar ese espacio para resolver todas las dudas que ustedes tengan acerca de lo de geometría, porque oficialmente el segundo periodo inicia el lunes, ¿listo? Entonces tenemos esa ventaja de que ese espacio de 9:15 a 10 es para aclarar todas las dudas que tengan acerca de la tarea que dejé o de los procesos de proyección de vectores. Y lo otro que vimos fue el producto cruz, para que se aplicaba en R2, ¿listo? Entonces tenemos en este momento a 19 personas conectadas. Y pues bueno, vamos a iniciar la clase matemáticas. En este momento vamos a hacer matemáticas. Bueno, bien, en este momento voy a empezarles a compartir la pantalla. Y porfa escriban en el chat si se alcanza a ver la pantalla, o manden un audio, activen el audio. Sí se ve. Vale, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar leyendo el propósito de hoy. Les recuerdo que este es el último tema del primer periodo, el de los que nos había quedado faltando. Es un poquito, digamos que denso el asunto por las definiciones, pero gráficamente se va a entender muy fácil. Entonces tengo preparados para ustedes varios ejemplos gráficos, y a partir de eso pues ustedes tendrían que determinar lo siguiente. Entonces el propósito de hoy es determinar las características analíticas y teóricas para considerar una función inyectiva, sobreyectiva y o biyectiva a partir de criterios de definición gráficos, la comprensión de ejemplos, con el fin de reconocer la importancia en la vida cotidiana de las funciones biyectivas. ¿Listo? Entonces acá voy a ejemplos y acá cotidiana. Listo. Entonces nosotros ya sabemos que es una función, ¿cierto? Ya habíamos visto que era una función, que toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Entonces habíamos dicho primero que una función es en donde a cada elemento del dominio le corresponde un elemento del codominio, ¿cierto? Ahí es donde radica la definición de función. Entonces a cada elemento del dominio le corresponde por mucho un elemento del codominio. Eso ya sería función. Pero entonces a partir de la definición de función, las funciones se pueden dividir en tres grandes grupos: en inyectivas, sobreyectivas y o biyectivas. ¿Listo? Y entonces digamos que vamos a revisar hoy cuál es la importancia de cada uno de esos tres conceptos, de qué me sirve que sea inyectiva, de qué me sirve que sea sobreyectiva y de qué me sirve que sea biyectiva. ¿Listo? Entonces
Vamos a iniciar con las funciones inyectivas. Entonces, vamos a leer la definición de función inyectiva y vamos a entrar en detalle a dar ejemplos y demás. Entonces, ¿qué es una función inyectiva? Dice acá, la función f es inyectiva si cada elemento del conjunto final y, en este caso estamos hablando del conjunto de llegada, ¿no? Si cada elemento del conjunto final y tiene como máximo un elemento del conjunto inicial x al que le corresponde. Es decir, no puede haber más de un valor de x que tenga la misma imagen de y. Entonces ahí encontramos dos ejemplos en los conjunticos que habíamos trabajado a principio de periodo. Dice que la primera función, esta función es inyectiva debido a que cada elemento que le corresponde a un elemento en x, a cada elemento de estos solo está correspondido por uno. Es decir, aquí si se dan cuenta, el 1 oscuro está correspondido con el 1 claro, el 2 oscuro con el 2 claro, pero ninguno de estos está correspondido con 2 del dominio. Acá vamos a darnos cuenta que hay algunos elementos del codominio, o elementos del rango, que están correspondidos con 2 elementos del dominio. Entonces ahí des en cuenta que esta función ya no sería inyectiva. ¿Listo? Y acá también des en cuenta que para ser inyectiva no necesariamente todos los elementos del rango, todos los elementos del codominio, perdón, van a tener que estar correspondidos con los elementos del dominio. Si se dan cuenta acá, el 5 no tiene correspondencia, pero eso no la deja de ser función inyectiva. Entonces estamos hablando de que cada elemento que pertenezca a este rango, solo puede estar correspondido por un elemento del dominio. Entonces vean, de aquí solo sale una flecha, de aquí solo llega una flecha, de aquí solo llega una flecha, de aquí solo llega una flecha. Eso es lo que la hace función inyectiva. Y acá, digamos que no sería función inyectiva porque hay elementos en donde llegan 2 flechas. Entonces ahí es donde deja de ser inyectiva, ¿vale? Voy a colocarles acá al ladito cuál es el otro nombre que se le conoce a las funciones inyectivas. También se les conoce como funciones 1 a 1. Funciones 1 a 1. ¿Listo? Funciones 1 a 1. Entonces, obviamente con estos diagramas de conjuntos es muy sencillo el asunto de saber qué es una función inyectiva y qué no es una función inyectiva. Sin embargo, pues ustedes ya conocen que estamos trabajando en funciones a valor real, ¿no? Entonces estamos trabajando funciones que van de los reales en los reales. Entonces, ¿aló? ¿Alguien va? Ok, listo. Entonces, las funciones, en este momento, estamos trabajándolas de los reales en los reales. Entonces, vamos a analizar todas esas funciones que son inyectivas y cuáles son las que no son inyectivas. Entonces, para ello, tengo acá en GeoGebra. Bueno, ayer tuve una duda con un estudiante y él me decía que él estaba haciendo la tarea de geometría, pero que en el panel de opciones no le salía la opción de sacar la perpendicular, ¿cierto? Y pues efectivamente en GeoGebra calculadora no tiene esa opción. ¿En dónde está esa opción? Esa opción está en GeoGebra Geometría. ¿Listo? O sea, hay varias ventanas online que trabajan GeoGebra, y para poder trabajar todo lo que es geométrico, sea paralelas, perpendiculares, ángulos y todo lo demás, se debe trabajar en GeoGebra Geometría. GeoGebra calculadora está como diseñada para trabajar
funciones, máximos y mínimos, intersecciones, ¿sí? Como ustedes lo pueden notar acá. Entonces por eso es que no se encontró esa opción de la perpendicularidad. Entonces estamos en GeoGebra calculador. Bueno, entonces acá yo ya tengo preparadas algunas funciones, muchas bastante. Entonces digamos que vamos a revisar una por una si es una función inyectiva, si es una función sobreyectiva, y nos vamos a dar cuenta de algo más, que hay un criterio mucho más sencillo. Hay un criterio mucho más sencillo para entender gráficamente si una función es inyectiva o no. Entonces ahí tenemos nuestra primera función. Si se dan cuenta, es una función lineal. Es una función lineal. Voy a colocar aquí el nombre de la función. La función es menos 2/3 de x más 1. Entonces todo el mundo debe conocer que es una función lineal, una función descendente porque la pendiente es negativa. Su punto de corte con y es 1, ¿cierto? Entonces ahí está relacionado todo lo que hemos visto en noveno y en décimo. Esa función, ¿será que es inyectiva? Entonces la idea para saber si es inyectiva o no gráficamente, digamos que es bastante sencilla. Uno dice que cada elemento del dominio, en este caso el dominio de una función lineal son todos los reales, es decir, cada elemento del dominio y cada elemento del codominio solo deben corresponderse una vez. Es decir, si ustedes cogen un elemento acá en el codominio, como se definía acá si cogen cada elemento del conjunto final Y, en este caso es nuestro eje Y, solo debe corresponderle un elemento del conjunto X, ¿sí? Entonces acá es donde se ve la correspondencia. Si se dan cuenta, no hay ningún elemento en Y, que le corresponda dos veces la gráfica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en 4, acá solo le corresponde un puntico de la gráfica. Aquí en menos 1 solo le corresponde un puntico en la gráfica, ¿sí? Aquí en menos 4 solo le corresponde un puntico en la gráfica, ¿sí? Entonces esta función es inyectiva. Entonces para poder tener retentiva el asunto, voy a pegarles esta función en el tablero. Entonces esa función es inyectiva. ¿Listo? Y acá les voy a mostrar, o sea, vamos a colocar acá nuestro resultado. O sea, sabemos que ya es una función inyectiva, ¿cierto? Entonces aquí vamos a colocar es inyectivo o es 1 a 1. Acuérdense que decir que es 1 a 1 es lo mismo que decir que es inyectivo. Y acá es donde les voy a mostrar el criterio gráfico, ¿sí? O sea, digamos que sabemos que es 1 a 1, ¿cierto? Sabemos que es 1 a 1 porque cada elemento del rango solo le corresponde un puntico del dominio. Entonces hay una manera mucho más sencilla de entender esto. Entonces se llama el criterio, voy a colocarlo aquí arriba, se llama el criterio de la línea horizontal. Entonces vamos a colocarlo aquí como con azul. El criterio de la línea o de la recta horizontal. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice ese criterio? Si yo cojo cualquier parte de la función, cualquier parte, ya sea por allá arriba o por aquí abajo, si yo cojo una recta horizontal, ¿sí? Si yo cojo una recta horizontal, esa recta horizontal siempre va a tener que cortar a la gráfica en un solo punto, ¿sí? Si esa recta horizontal corta la gráfica en más de un punto, es decir, en 2, en 3 o en 4, ya no es inyectiva. Si ustedes cogen esa recta y la pasan por cualquier otro lado, entonces des en cuenta que solo la corta en un punto, ¿sí? Solo la corta en un punto, ¿listo? No puede cortarla en más de un punto.
Por ejemplo, si en dado caso la función tenga una asíntota horizontal, la corta en cero, si pasan esa recta, pues la cortaría en cero partes, ¿cierto? En cero puntos, pero no sobrepasa la cantidad de un punto. Entonces acá, des en cuenta que solo la pasa, esa recta horizontal solo la traspasa siempre en un punto. Entonces, para eso, entonces si solo la cortan en un punto, ustedes pueden, digamos que comprender que es una función 1 a 1. ¿Listo? Pueden concluir que es una función 1 a 1, que es una función inyectiva. ¿Listo? Ahora, vamos a revisar qué función no sería inyectiva en una función de los reales en los reales. Entonces acá ya digamos que vimos esta función, ¿cierto? Vamos a revisar, vamos a revisar esta función. Esa función es la función identidad, ¿no? Es la función identidad, también es una función inyectiva. Entonces, porque cumple todas las condiciones, ¿no? Entonces, si ustedes pasan una línea horizontal en cualquier parte, siempre la va a cortar en un punto, ¿cierto? Siempre la va a cortar en un punto, si pasan una línea horizontal. ¿Listo? Bueno, esa función también es inyectiva. Ahora, la siguiente función es una función también bastante conocida, que es una función cuadrática. Entonces, des en cuenta que es una función cuadrática, es una función parabólica, ¿cierto? Es una función parabólica, y acá en esta función parabólica no se cumple el criterio de la recta horizontal, ¿sí? Vean, yo coloco acá, voy a colocar aquí el nombre de la función, vamos a copiarla en el tablero. Entonces, esta función cuadrática no es 1 a 1. Entonces ya se van a dar cuenta, debido al criterio, ¿no? Al criterio que acabamos de definir. Debido al criterio que acabamos de definir, porque si ustedes pasan una recta horizontal en alguna parte, ¿cierto? Si vamos a pasar una recta horizontal en alguna parte, entonces acá se van a dar cuenta ustedes que en cuántos puntos corta. Entonces la corta acá en 1 y en 2 puntos, ¿cierto? Entonces ya con esto de que lo corta en 2 puntos, significa que al elemento, en este caso digamos que en el elemento 4, ¿sí? Le corresponden, o sea, al elemento 4 que está en Y, le corresponden 2 preimágenes en X. Entonces ya con eso ya deja de ser inyectiva. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí al lado, que esta función no es inyectiva. ¿Listo? Entonces acá en este caso sería ¿cómo se llama? La función h. Entonces h no es inyectiva. ¿Listo? H no es inyectiva, o también se podría decir que no es 1 a 1. ¿Listo? Bueno, entonces hasta este momento vamos a hacer vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas, a ver si se entendió o no se entendió. Si se entendió, entonces activen el micrófono y díganme que sí se entendió, por favor. Buenos días, profe. La verdad, yo creo que quería ir un poquito más lento. ¿Cómo? Yo creo que debería ir un poquito más lento, profe. ¿Más lento? Bueno, pero ¿en qué parte digamos que no se entendió?
o vuelvo a explicar todo. Yo creo que sí, la verdad. Bueno, listo. No, profe, una pregunta. Aparte del criterio de lo de la línea horizontal, ¿cuál otro más había? O sea, ¿qué otras maneras había de saber si era inyectiva? Es que no me acuerdo. No Listo, sé. listo, dale. Dale, bueno. Entonces, digamos que tenemos la definición, digamos que no formal, que dice que acá cada elemento final del conjunto final solo tiene como máximo un elemento del conjunto inicial. Es decir, acá se van a dar cuenta que esta función es inyectiva porque cada elemento del conjunto final solo tiene o solo le llega una flecha máximo. Como máximo solo le llega una flecha. ¿Sí? Esto es inyectivo y esto no es inyectivo porque aquí hay un elemento en donde le llegan dos flechas, ¿sí se dan cuenta? Entonces, si llegan dos flechas, ya no es inyectivo. Y también acuérdense que si digamos que ustedes se confunden y dicen, no, es que no me acuerdo si es de los elementos de Y o de los elementos de X. Acuérdense que si hay un elemento en el conjunto de X en donde salen dos elementos, eso significa que ya no es función, ¿cierto? De cada elemento del conjunto inicial solo puede salir una flecha. Entonces, ambas son funciones. Dense en cuenta que ambas son funciones. De cada elemento de este conjunto sale solo una flecha. Ahora, ya estamos hablando de función inyectiva o no inyectiva. Entonces, para que sea inyectiva, cada elemento del rango solo puede llegarle una flecha. Aquí tenemos elementos del rango en donde le llegan dos flechas, ¿sí? Le llegan dos flechas. Entonces, digamos que esto gráficamente se podría relacionar con las funciones a valor real de la siguiente manera. Entonces, ustedes dicen, ah, bueno, voy a mirar si una función es inyectiva o no es inyectiva. Entonces, acá se dan cuenta que la función lineal, por ejemplo, las funciones lineales son inyectivas porque si ustedes pasan la línea horizontal, solo la va a cortar en un solo punto, ¿sí? En un solo punto, ¿listo? En un solo punto. Eso significa que cada elemento del dominio solo le corresponde un elemento del rango, sí, del rango en este caso. Y acá, si se dan cuenta, la función cuadrática no es inyectiva porque si ustedes pasan esa línea horizontal va a cortar a la función cuadrática en más de un punto. Entonces, cuando ya la corta en dos puntos, o en tres puntos, o en cuatro puntos, ustedes dicen, ah, bueno, listo, esto ya no es una función inyectiva. ¿Por qué? Porque hay un elemento en el eje Y que le corresponden dos elementos del eje X. O sea que estaríamos hablando de algo parecido acá, ¿sí? Y eso sería como el criterio de la línea horizontal para saber si una función es inyectiva o no es inyectiva. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a seguir. Eh, hay mucho más funciones para poder identificar si son inyectivas o no son inyectivas, ¿cierto? Eh, Sin embargo, pues vamos a seguir con la siguiente definición de qué es una función sobreyectiva, ¿listo? Y ahorita pues digamos que haciendo más ejemplos de funciones, vamos a empezar a revisar si es inyectiva, si es sobreyectiva, si no lo es. Entonces, acá tenemos la definición de función sobreyectiva. Listo. Entonces, para entender la cuestión de la función sobreyectiva, entonces tenemos varias cosas por hacer. Entonces, primero entender la definición no formal, entender la definición de conjuntos, entender la definición gráfica, ¿cierto? Y digamos que todo eso nos va a llevar a un solo resultado porque como estamos trabajando funciones a valor real, el resultado es bastante obvio para poder entender qué es una función sobreyectiva y cuál es y cuál no. Entonces dice, una función f es sobreyectiva, o también se le llama suprayectiva, sobre o suprayectiva, si todo elemento del conjunto final Y tiene al menos un elemento del conjunto inicial X al que le corresponde. Entonces, esta función sobreyectiva, para que sea función sobreyectiva significa que ningún elemento acá de Y puede quedar libre. O sea, por ejemplo acá en el conjunto final, todos los elementos le llegan flechas. ¿Sí se dan cuenta?
Entonces, si a todos los elementos de este conjunto le llegan flechas, significa que es una función sobreyectiva. Es decir, que en el ejercicio en el ejemplo que están dando acá, ninguna de estas dos funciones es sobreyectiva. Porque vean, si se dan cuenta acá, en este conjunto quedó un elemento sobrando. ¿Sí se dan cuenta? Quedó un elemento sobrando. Pero entonces, ¿qué conjunto es el que ustedes tienen que revisar? El conjunto final. ¿Listo? El conjunto final. Acá pasa lo mismo. Quedaron dos elementos sobrando. Si quedan dos elementos sobrando en el conjunto final, significa que estas dos funciones, o por lo menos esta función, no es sobreyectiva. ¿Listo? Entonces acá mismo nos dan un ejemplo. Vean. Aquí esta función es sobreyectiva porque no quedó ningún elemento sobrando. Todos los elementos del conjunto Y están relacionados con los elementos del conjunto X. Todos, absolutamente todos. Y acá nos dan un ejemplo de una función que no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque te quedaron dos elementos sobrando. Vean. Quedaron dos elementos sobrando. Entonces aquí ya con ese criterio podríamos definir que es una función sobreyectiva. ¿Sí? No deben quedar ningún elemento del codominio sobrando. Ahora, como estamos trabajando funciones a valor real, funciones de los reales en los reales, aquí este conjunto Y pues es el conjunto de los reales. ¿Sí? Es el conjunto de los reales. Entonces, teniendo en cuenta eso, digamos que el criterio se vuelve mucho más sencillo, porque entonces acá la idea es que no sobre ningún elemento del eje Y, o sea, no sobre ningún elemento de los reales, ¿sí? Entonces, gráficamente, ¿qué significa eso? Ya les muestro en un ejemplo. Entonces teníamos acá la función, la función cuadrática que no es inyectiva. Ahora, revisemos esta función. Esta función es la función x al cubo. Entonces es una función cúbica. Entonces den cuenta que esa función cúbica en los reales, o sea, digamos que en los reales está definida en todos los reales, pero lo más importante es que ella se extiende hacia más infinito y hacia menos infinito sin ninguna discontinuidad, o sea, no tiene asíntotas horizontales, ¿sí? Al no tener asíntotas horizontales y al extenderse hacia más infinito y hacia menos infinito, significa que el rango de esta función, ¿quién es? Pues todos los reales, ¿sí? En este caso, cuando el rango de la función sean todos los reales, escuchen bien, cuando el rango de la función sean todos los reales, significa que la función es sobreyectiva, porque estamos trabajando funciones de los reales en los reales, por lo tanto nuestro conjunto Y son todos los reales. Acá, entonces vamos a colocar esto, en el tablero, y para que ustedes tengan en cuenta que esa función que acabamos de colocar de x al cubo es una función sobreyectiva. Bueno, entonces esa función x al cubo, no se alcanza a notar, esperen un momento. Esa función x al cubo entonces es una función sobreyectiva porque el rango de la función son todos los reales. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a colocar que sí es sobreyectiva. Entonces P, aquí en este caso se llama P, entonces P es sobre, ¿cierto? P es sobreyectiva, y la razón es porque el rango, entonces el rango de P tienen que ser todos los reales. Cuando el rango de la función deje de ser todos los reales, ya ustedes pueden decir que no es sobreyectiva, y listo. Entonces ustedes cómo saben que el rango de las funciones son todos los reales, porque ella se extiende hacia más infinito y hacia menos infinito en Y, ojo, en Y, ella se extiende hacia más infinito y hacia menos infinito sin ningún hueco, o sea, sin ninguna asíntota horizontal. ¿Listo? Ese sería el criterio principal. Aquí ya no estamos hablando de un criterio de rectas ni nada por el estilo,
sino que el rango de P tiene que ser todos los reales. El rango de la función tiene que ser todos los reales. Se extiende hacia más infinito y hacia menos infinito sin ningún huequito. ¿Listo? Y eso es lo que nos permite asegurar, que todos los elementos del codominio tienen relacionados un elemento del dominio. Entonces digamos que lo que les acabo de decir gráficamente es coherente con lo que se define de manera teórica. ¿Listo? Ahora, vamos a revisar una función que no sea sobre. Acá tenemos una, vean, la función cuadrática. La función cuadrática no es sobreyectiva. ¿Por qué no es sobreyectiva? Entonces, des en cuenta que acá, cuando la volvemos a graficar acá, digamos, la función cuadrática, des en cuenta que la función cuadrática no está definida en o sea, el rango de la función cuadrática no son todos los reales, ¿sí? Vean que no son todos los reales, debido a que en algún momento ella no se extiende hacia menos infinito, ¿sí? Entonces aquí hay elementos de Y que no se corresponden con ningún elemento de X. Ya con ese simple hecho de que no se extiende hacia menos infinito, usted puede decir, ah bueno, entonces esta función no es sobreyectiva, ¿sí? Esta función no es sobreyectiva. Entonces, para tenerlo como latente, entonces voy a colocar aquí encimita, esta función es 1 a 1, o sea, inyectiva, pero no es sobreyectiva. ¿Listo? No es sobreyectiva. Entonces es 1 a 1 y no es sobreyectiva. Bueno, entonces vamos a dar otro ejemplo de función para entender la cuestión de la sobreyectividad y lo que no es sobreyectivo. Entonces, en este momento, bueno, acá en la plantilla de la pizarra les voy a dejar un link de una explicación de otra persona de todo esto, que es una función inyectiva, biyectiva, sobreyectiva, y digamos que explica exactamente lo que yo les estoy diciendo en este momento y con varios ejemplos. Entonces para el que digamos que no entendió bastante esto, puede ingresar a este link de YouTube y revisar las mismas definiciones. Entonces vamos a generar una nueva página, ¿cierto? Acá. Vamos a pasar con esta línea. Bueno, bueno, entonces vamos a revisar otra función. Acá de las que tengo preparadas. Bueno, entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Esta función es inyectiva? Inyectiva, o sea, 1 a 1. Creo que sí. Ok, ¿quién más? Estoy preguntando si es inyectiva, no sobreyectiva. No, profe, no es inyectiva. No es inyectiva. No es inyectiva. Ok, listo. Nueva pregunta. Esta nueva función que es una función cúbica, des en cuenta que es una función cúbica, x al cubo menos 4x al cuadrado más 3x menos 1. ¿Es una función sobreyectiva? ¿Es sobreyectiva? ¿Qué dicen? Sí. Bueno, listo. Entonces, digamos que sigue siendo un ejemplo. Entonces les explico el ejemplo. La función sí, es muy parecida a la que está acá, ¿cierto? O sea, porque es una función cúbica, ¿cierto? Sin embargo, se van a dar cuenta que esta función que acabo de graficar no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? O sea, ¿por qué no es 1 a 1? Entonces yo les había comentado que estaba el criterio de la recta horizontal, ¿no? Entonces si ustedes pasan una recta horizontal por acá, si se dan cuenta que esa recta horizontal la corta en más de un punto, al cortarla en más de un punto, ya con eso ustedes pueden decir, ah no, pues eso no es inyectivo, ¿listo? Esta función
esta función no sería inyectiva. ¿Listo? Esa función no sería inyectiva. Entonces vamos a colocar acá, ¿cierto? Vamos a pegar en el tablero. Entonces, esta función, por el primer criterio que vimos, por el criterio de la línea horizontal, entonces tense en cuenta que si pasamos una línea horizontal en cualquier lado, aquí en este caso la cortan un punto, pero si la pasamos acá, si la pasamos ahí, entonces dense en cuenta que acá cortó en 1, en 2, en 3 puntos, y ya con eso usted puede decir, ah no, porque esto no es 1 a 1, o sea, no es inyectiva. ¿Listo? No inyectiva. ¿Listo? Eso quiere decir que la recta horizontal yo la puedo pasar en cualquier lado. Que aquí la corte en un solo punto, pues no pasa nada, pero si hay en alguna parte de la función en donde la corta en más de un punto, entonces ya con eso uno dice, ah bueno, porque no es inyectiva. Ahora, ¿cómo sabemos si es sobreyectiva o no sobreyectiva? Pues revisen la gráfica. ¿Ella se extiende hacia más infinito? Sí. ¿Se extiende hacia menos infinito? También, ¿cierto? Entonces, para saber si es sobreyectiva, entonces ustedes o sea, digamos que se ubican en el eje Y. ¿Se extiende en el eje Y hacia más infinito? Sí. ¿Se extiende hacia menos infinito? También. ¿Tiene algún hueco la función? No tiene ningún hueco. Por lo tanto, el rango de esta función Q, son todos los reales. Ah, bueno, entonces cuando el rango de la función sean todos los reales, entonces es una función sobreyectiva. ¿Listo? Entonces voy a colocarles acá, digamos que esa premisa. Entonces aquí vamos a colocar una letra más pequeña. Si el rango de la función son todos los reales, entonces es una función sobreyectiva. ¿Listo? Entonces dejamos ahí instaurado el criterio. ¿Listo? Ahora, listo, esta función es sobreyectiva, y es una función cúbica, ¿cierto? Entonces dirían, ustedes dirían, bueno, profe, o sea que todas las funciones cúbicas son sobreyectivas. Pues efectivamente eso no es cierto. Ya les voy a mostrar por qué no es cierto. Vean, esta también es una función cúbica, ¿cierto? Ah, perdón, estábamos hablando de funciones inyectivas. Todas las funciones entonces no serían inyectivas, todas las funciones cúbicas no serían inyectivas. Entonces vean, esta función cúbica sí es inyectiva. Vean, si yo paso una recta horizontal en cualquier lado, hasta acá también, porque el único punto que toca acá sería el 0. Si lo pasan en cualquier lado de esa recta, vean que lo cortan en un solo punto, vean, un solo punto. O sea que esta función sí es inyectiva. Entonces vean lo que acabamos de encontrar, una función que es inyectiva y que también es sobreyectiva, ¿sí? Y es cúbica, una función inyectiva y es sobreyectiva, ¿vale? Es sobreyectiva porque el rango son todos los reales, y es inyectiva porque solo la recta horizontal siempre va a cortar en un punto, ¿sí se dan cuenta? Entonces sí es inyectiva y sí es sobreyectiva. En cambio, esta función cúbica, que también, también es cúbica, es ¿sí? Es una función sobreyectiva, ¿cierto? Entonces sí es sobreyectiva, pero no es inyectiva. Entonces esto nos deja una enseñanza, y es que no se podría, digamos, que clasificar a las funciones a partir de solo su característica esencial. Entonces no podríamos generalizar que todas las funciones cúbicas son inyectivas, por decirlo así. No podríamos generalizar. Entonces tendríamos que revisar su gráfica
y tendríamos que revisar su rango. ¿Listo? Entonces esta función no es inyectiva por el criterio de la línea horizontal y sí es sobreyectiva porque el rango son todos los reales. ¿Listo? Bueno, en este momento, preguntas sobre la función sobreyectiva. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces seguimos. Ya definimos qué es una función inyectiva y qué es una función sobreyectiva, ¿cierto? Bueno, teníamos otra función acá. Esta función lineal. Entonces, esta función lineal de acá, ¿será sobreyectiva? ¿Aló? No, Creo que no. no, Sí. No. no, 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 No. 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 Bueno. Les comento. ¿Cuál es el rango de la función lineal? ¿Qué rango es el de la función lineal? El rango de las funciones lineales ¿Son los reales? son todos los reales. Sí, son los reales. ¿Sí? Entonces, yo les había comentado que si el rango de la función, en este caso es f, si el rango de la función son todos los reales, entonces sí es sobreyectiva. ¿Sí? Ese era el criterio, ¿no? Ese es el que acabo de explicar. Entonces, ¿por qué el rango de la función son todos los reales? Porque se extiende en y, se extiende hacia más infinito, y en y también se extiende hacia menos infinito. Entonces, y sin ningún hueco, des en cuenta que esta función no tiene ningún hueco, o sea, no tiene ninguna asíntota horizontal. Entonces, como el rango de la función son todos los reales, sí es sobreyectivo. ¿Sí? Vean, aquí el rango de esta función no son todos los reales porque ella no baja hacia menos infinito, ella se queda en el vértice, ¿no? Entonces esta función cuadrática solo va hasta el vértice y no va más allá, por lo tanto no es sobreyectiva ni y tampoco y en este caso es inyectiva. Yo les puse acá algo que está mal. Vean, yo dije que aquí es 1 a 1. ¿Esta función es inyectiva? No es inyectiva. Esta función No. no es inyectiva porque la línea horizontal la cortan 2 puntos. Entonces, ¿es 1 a 1? No. Tampoco no es 1 a 1. No es 1 a 1 y tampoco es sobreyectiva porque el rango no son todos los reales. ¿Listo? El rango no son todos los reales. Entonces, las funciones cuadráticas no son 1 a 1 y tampoco son sobreyectivas. ¿Listo? En el siguiente ejemplo, esta función ¿es sobreyectiva? Sí, es sobreyectiva, ¿cierto? Porque el rango son todos los reales. ¿Es inyectiva? Sí, es inyectiva porque la recta horizontal siempre la va a cortar en un solo punto. ¿Listo? Bueno, entonces acá para finiquitar las funciones lineales, esta función lineal es 1 a 1 y también es sobreyectiva, ¿listo? Porque el rango son todos los reales. ¿Listo? Bueno, acá vamos a la siguiente página y vamos a definir finalmente qué es una función biyectiva. ¿Listo? O levante la mano o dígame a alguien que si hacemos otro ejemplo de una función sobreyectiva. Me gustaría, la verdad. Listo, vamos a hacer otro ejemplo. Listo. Entonces vamos de todas las funciones que tengo aquí, vamos a sacar otra función. Listo. Entonces, vean esta nueva función. Esta función es una función de grado 4, una función polinómica de grado 4, ¿cierto? Entonces vamos a revisar todo lo que hemos explicado hasta el momento. Entonces, vamos a preguntarnos algo. Si a esta función, que es una función de grado 4, una función polinómica de grado 4, si a esta función le pasamos una línea horizontal, ¿sí? Le pasamos una línea horizontal, ¿en cuántos puntos la cortaría por acá? En dos. En 2 puntos, ¿cierto? Entonces, si la corta en más de un punto,
¿Es inyectivo o no es inyectivo? No es No es inyectiva. inyectiva. No es inyectiva. Muy bien. Entonces no es inyectiva. ¿Listo? No es inyectiva. Ahora, vamos a ver si es sobreyectiva. El rango de esa función, ¿son todos los reales? No. 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 Entonces, si el rango no son todos los reales, ustedes directamente ya dicen que no es sobreyectiva. Y ya. Entonces, eso es todo. ¿Sí? Eso es todo. Entonces vamos a pasarla al tablero y vamos a colocar lo que acabamos de encontrar. Entonces, colocarlo acá. Entonces esta función entonces no es inyectiva. No es inyectiva. ¿Por qué? Porque si ustedes pasan una recta horizontal, acá en este caso, corta dos puntos y eso la vuelve no inyectiva. O sea, no es inyectiva, no es uno. No, listo. Ahora, ¿por qué no es sobreyectiva? Porque el rango de la función no son todos los reales, ¿sí? El rango de esta función, si se dan cuenta, se extiende hacia más infinito, ella sí se extiende a más infinito, pero no se extiende a menos infinito. Entonces en Y tiene un hueco inmenso, ¿listo? Entonces no es sobreyectiva. No es sobreyectiva. Porque el rango de, en este caso, el rango de la función R no es los reales, ¿sí? Porque el rango de R no es igual a los reales. Vamos a aproximar ese rango. Podríamos decir que el rango aproximado de R es de menos 4, por decirlo así, de menos 4 a más infinito. Entonces de menos 4 hacia más infinito es el rango de esa función. Entonces definitivamente el rango no son todos los reales, por lo tanto no es sobreyectivo. ¿Listo? Bueno, entonces con este ejemplo digamos que terminamos la cuestión de sobreyectiva y nos faltaría solo una, la definición de función biyectiva, y esa es la más sencilla de todas. Se lo prometo. Vean, función biyectiva. Bueno, entonces vamos a leer la definición y nos vamos a dar cuenta si entendemos o no. Dice: una función f es biyectiva si es al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva. Y ya. Es decir, que si una función es inyectiva y sobreyectiva, entonces es biyectiva. Ese es el criterio para saber si una función es biyectiva. Y ahorita nos vamos a entender por qué son importantes las funciones biyectivas. ¿Listo? Entonces seguimos. Es decir, si todo elemento de un conjunto final Y tiene un único elemento del conjunto inicial X, al que le corresponde condición de función sobreyectiva, y todos los elementos del conjunto inicial X tienen una única imagen del conjunto final Y. Entonces acá sí nos vamos a dar cuenta que cada elemento solo puede estar relacionado con un elemento del otro conjunto, no importa que sea del primer conjunto o del segundo conjunto. Vean, des en cuenta que acá todos los elementos del conjunto inicial solo sale una flecha, y todos los elementos del conjunto final también solo llega una flecha, y absolutamente todos. O sea, no puede quedar ninguno sobrando acá. ¿Listo? Entonces están mezcladas las dos cosas. Entonces una función es biyectiva si es inyectiva. Entonces mucho cuidado acá, si es inyectiva y si es sobreyectiva al mismo tiempo. ¿Listo? Debe ser ambas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, si es inyectiva y no es sobreyectiva, entonces no es biyectiva. Si es sobreyectiva y no es inyectiva, entonces tampoco es biyectiva. Tiene que ser inyectiva y sobreyectiva para que sea biyectiva. ¿Listo? Para que sea biyectivo. Entonces, digamos que si usted entendió
lo que es inyectivo y lo que es sobreyectivo, entonces vas a ver que es biyectivo, porque tiene que ser ambas. Tiene que ser ambas, ¿vale? Entonces vamos a revisar unos ejemplos. Bueno, vean este conjunto. Dense cuenta que acá hay elementos en Y en donde les llegó dos flechas. Ya por ese simple hecho, ya no es biyectivo. Es más, hay un elemento en el conjunto final que quedó sobrando. Y como no tenía que quedar sobrando ninguno, entonces no debe sobrar ninguno, pues por ese simple hecho tampoco es biyectivo. ¿Listo? Entonces esto sí es biyectivo porque todos tienen una única flecha. Todos tienen una única flecha y ninguno quedó sobrando. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de una función. Está acá fácil. Acá vamos a colocar aquí un ejemplo de una función que es biyectiva y otra función que no es biyectiva. Las funciones acá. Entonces, bueno, entonces vean esa función. Voy a hacerle un poco zoom. Bueno, todos conocen que esa es la forma de una función logarítmica, ¿cierto? Una función logarítmica. Entonces, pregunta, ¿será que esa función logarítmica es biyectiva? Sí. Sí. ¿Y no? Sí. Sí. Listo. Entonces, va ganando el sí y efectivamente sí es biyectiva, ¿vale? Sí es biyectiva y nos vamos a explicar por qué es biyectiva. Entonces, acá ya explicamos por qué es biyectiva. Ya lo hacemos. Entonces acá. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿por qué es biyectiva? Entonces, para saber si es biyectiva, entonces tenemos que revisar los dos criterios anteriores. Los dos criterios anteriores nos dicen, bueno, revisemos si es inyectiva. Entonces, revisemos si es inyectiva. Vamos a revisar. Entonces, si yo paso una recta horizontal en cualquier parte, ¿sí la va a cortar en un solo punto? Sí. Dense en cuenta que siempre va a cortar en un solo punto. Vean, un punto, un punto, un punto, un punto. Entonces, con solo ese simple hecho, esta función sí es inyectiva. ¿Cierto? Sí es inyectiva. Ahora, ¿será que esta función es sobreyectiva? Entonces, para saber si es sobreyectiva, tendríamos que preguntarnos si el rango son todos los reales. Es decir, ¿será que la función logarítmica se extiende hacia más infinito todo lo que usted quiera? ¿Hacia arriba? Sí. Sí, profe. Muy Yo bien. no. ¿Se Sí, extiende yo hacia abajo todo lo que usted quiera? También. Sí. Entonces, como se extiende hacia arriba y hacia abajo todo lo que usted quiera, sin ningún hueco, o sea, sin ninguna asíntota horizontal, sin ningún hueco, significa que sí es sobreyectivo. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos nuestra conclusión. Vea, es inyectivo. ¿Es sobreyectivo? Entonces es biyectivo. ¿Listo? Entonces, si son las dos cosas, entonces es una función biyectiva, ¿vale? Entonces digamos que esto era lo que yo tenía preparado para ustedes para explicar hoy. Entonces esa es la idea, que ustedes sepan que es una función inyectiva, que es una función sobreyectiva y que es una función biyectiva, ¿vale? Sí es biyectiva, ¿listo? Ahora, vamos a revisar el último ejemplo acá en el tablero y después nos vamos a GeoGebra a revisar cada una de las funciones que yo tengo preparadas para ustedes. Entonces, el último ejemplo, a ver, vamos a mirar a ver cómo quedó esto. Bueno, sí. Listo. Vamos a revisar las funciones anteriores. Y ustedes me van a decir si es biyectiva o no es biyectiva, ¿listo? Entonces, vamos con esta función. ¿Esta función es biyectiva? Sí. Sí, perfecto. Sí es biyectiva.
Entonces des en cuenta que ya habíamos caído en cuenta que es inyectiva y también, vean, es inyectiva y también que es sobreyectivo. Entonces, como es ambas, entonces la conclusión es que es biyectivo, ¿vale? Revisemos esta por acá. La función cuadrática, esta función cuadrática es biyectiva. No. No es. No. Perfecto. Entonces esta función no es biyectiva. ¿Listo? Tienen que ser ambas. Y des en cuenta que esta ni es 1 a 1 ni es sobreyectiva. Entonces, nada, no es biyectiva. Esta función lineal es biyectiva. Sí. 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 Entonces sí es biyectiva. Sí. Vean, es inyectiva y es sobreyectiva al mismo tiempo. Entonces efectivamente es biyectiva. ¿Y si Listo. no ninguna de las tres no tiene ningún nombre o...? Muy buena pregunta, no tiene ningún nombre. Si no es inyectiva, no es sobreyectiva y no es biyectiva, simplemente es función. ¿Listo? Es una función. ¿Vale? Listo. Perfecto. Entonces, acá con estas funciones. ¿Alguna de estas dos funciones es biyectiva? Sí. La primera. La primera No. es biyectiva. No. La segunda, no. No. Mentiras, ninguna. Ninguna. Exactamente, ninguna. Ninguna es biyectiva. ¿Por qué? Porque la de arriba no es 1 a 1. Entonces ya al no ser 1 a 1, o sea, al no ser inyectiva, entonces ya con ese simple hecho uno dice, bueno, no es biyectiva. Y la de abajo pues tampoco, porque ni es inyectiva ni es sobreyectiva, entonces tampoco no es biyectiva. ¿Listo? No es biyectiva. Bueno, Profe, ¿sí, dime? ¿puede haber una sobreyectiva en el eje X? Una sobreyectiva en el eje X, o sea que que se extiende hacia más infinito y hacia menos infinito en X. ¿Sí sería esa pregunta? Sí, señor. Eh, Sí. Bueno, por ejemplo esta función, sí, efectivamente sí pasa, sin embargo no es criterio para definir si es sobreyectivo. O sea, esta función, el dominio de esta función, que es una función polinómica, el dominio, si se dan cuenta, el dominio de esta función son todos los reales, ¿sí? Acuérdense que todas las funciones polinómicas tienen dominio en los reales, pero que el dominio sea de todos los reales no es criterio para saber si es sobreyectivo, ¿sí? No es criterio para saber si es sobreyectivo. El criterio recae es en Y, ¿listo? El criterio recae es en Y, o sea que en Y tiene que extenderse a más infinito y en Y tiene que extenderse hacia menos infinito para que sea sobreyectivo. Entonces esa pregunta fue muy buena debido a que acá, si se dan cuenta, esta función, el dominio no son todos los reales, pero sigue siendo sobreyectiva. ¿Por qué el dominio no son todos los reales? Porque esta función no está definida para los negativos. Si se dan cuenta, esta función empieza aquí en 0 y se va hacia más infinito en X. Entonces esta función, digamos que el dominio no son todos los reales, pero sigue siendo sobreyectiva porque el criterio recae en Y, que se extienda hacia arriba y que se extienda hacia abajo, todo lo que usted quiera, y sin ningún hueco. Entonces digamos que la pregunta sí fue válida porque solo la sobreyectividad recae es en el eje Y. Bueno, listo. Entonces vamos a dejar un espacio de preguntas en este momento, o si están de acuerdo realizamos más ejemplos. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Tú vas a enviar el PDF? Claro O... que sí, como siempre. ¿Sí? Sí, yo envío, Listo, yo estoy listo, enviando gracias. todos los PDFs, ¿listo? Todo eso lo envío. Listo, gracias. Vale. Entonces, vamos a revisar y ahí sí necesito que tengan el micrófono abierto. Vamos a revisar de todas las funciones que yo tengo aquí en GeoGebra. Vamos a revisar cuáles son inyectivas y cuáles no son inyectivas, cuáles biyectivas, cuáles no son. Entonces, vamos
a revisar una por una acá a partir de esto. Entonces tenemos la función e a la x, e a la menos x menos 4. Entonces, des en cuenta la forma de la función e a la menos x menos 4. Primera pregunta, ¿esa función es inyectiva? Sí. 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 Correcto. Correcto, es una función inyectiva. Listo. Ahora, ¿esa función es biyectiva? Perdón, ¿esa No. función es sobreyectiva? No. 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 Muy bien. No es sobreyectiva porque no se extiende en y. En y no se extiende hacia infinito, hacia más infinito, hacia menos infinito no se extiende. Entonces ya por eso no es sobreyectiva. Por lo tanto, ¿es biyectiva? No. 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 No es biyectiva. Listo, muy bien, muy bien. Seguimos. ¿Será que es necesario que la copiemos en el tablero? No. Está en clase. ¿Listo? Bueno, entonces voy a seguir con la siguiente función. A ver. Siguiente función. Vean esa nueva función. Se llama logaritmo natural de x al cuadrado. Entonces, esa función logaritmo natural de x al cuadrado, ¿es inyectiva? No. 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 No es inyectiva, ¿cierto? No es inyectiva porque si ustedes pasan una línea horizontal va a cortar en dos puntos. Muy bien. ¿Esa función es sobreyectiva? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Muy bien. Sí. Esa función es sobreyectiva. Perfecto. ¿Por qué? Porque se extiende hacia más infinito y hacia menos infinito todo lo que usted quiera. Ahora, ¿esa función es biyectiva? Sí. No. No. Ah, no. No. No es biyectiva porque tiene que ser ambas, ¿no? Tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Entonces no es biyectiva. Perfecto, listo. Bien. Seguimos. Esa es una función radical. La función radical, vamos a colocarle aquí el nombre, raíz de 2x menos 1. Entonces, ¿quién toma la palabra y me dice qué tipo de función es? Es inyectiva. Es inyectivo. Inyectiva. Es inyectiva. Muy bien. Seguimos. ¿Y ya? Y ya. Listo. Perfecto. Esa es la idea. Que ustedes me digan si es inyectiva y ya. O sea, me digan, no, profe, ya, es inyectiva porque no es sobreyectiva. ¿Todos de acuerdo que no es sobreyectiva? Sí. Sí. Listo. Sí. Bien. Entonces, si no es sobreyectiva, entonces tampoco será biyectiva. Inyectiva. Listo. Inyectiva. Listo, perfecto. Bueno. Una función racional de este tipo. Entonces, esa es una función racional, ¿no? De las que nosotros hicimos en el taller y demás. A ver, ¿esa función es inyectiva? No. No. Listo. ¿Esa función es sobreyectiva? No. 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 Muy bien. No. No es sobreyectiva. Aunque ella se extiende hacia más infinito y se extiende hacia menos infinito, des en cuenta que tiene un hueco. ¿Sí? Tiene un hueco ahí. Entonces, al tener un hueco en el eje Y, ya la hace no sobreyectiva. No es sobreyectiva. Entonces, ni es inyectiva ni es sobreyectiva. Por lo tanto, no es biyectiva. Entonces, esta función sí me parece muy importante que la tengan en el tablero. La voy a colocar en el tablero y vamos a colocar el resultado. Entonces, sí, acá, aquí nos cabe, no creo que no nos cabe, entonces una nueva página. Bueno. Entonces, esa nueva función que acabamos de colocar ahí, esa función racional, entonces vamos a colocar acá
es inyectiva, ¿cierto? No es inyectiva por el criterio de la línea horizontal, ¿cierto? Y no es sobreyectiva porque el rango, en este caso de la función Q1, no son todos los reales. El rango de la función no son todos los reales, ¿por qué? Porque tiene un hueco, ¿sí? Tiene un hueco y voy a colocar aquí literal para que se entienda. Este pedazo de acá es el hueco, ¿sí? Es un hueco. ¿Sí? Entonces tiene un hueco, entonces al tener un hueco en el eje Y, por lo tanto el rango no son todos los reales. Y al no ser todos los reales, entonces no es sobreyectiva, ¿sí? Entonces, si no es inyectiva y no es sobreyectiva, entonces no es biyectiva. Listo. Muy bien. Entonces, seguimos. Esta clase va hasta las 8, hasta las 8:30, ¿no? Bueno. Entonces, siguiente función. Vean esa función. Entonces, esa es la función seno. Es una función que todavía no hemos graficado, o no sé si ustedes la graficaron el año pasado. ¿Sí? Esa función es la función seno. Y ¿qué tipo de funciones? Solo es una función. No es ninguna, sí. No es ninguna. función. No, no es. Muy bien, perfecto. Entonces, esa función es solo función, no es ni inyectiva, ni sobreyectiva, y por lo tanto no es biyectiva. Entonces, si se define la función seno en todos los reales, esa función no es ni inyectiva ni sobreyectiva. Bueno, para que se tenga en cuenta. Muy bien. Ahora, voy a mostrarles algo. Esa es una circunferencia, ¿cierto? Esa circunferencia, ¿cuánto vale el radio de esa circunferencia? 4. ¿Cierto? El radio de esa circunferencia es 4. Ok. Así como se muestra en GeoGebra, ¿eso sería función? ¿Eso es una función? Sí, No, podría ser. Sí. No. no. No, es más, o sea, no podríamos decir que entra en las inyectivas, sobreyectivas o biyectivas porque no es una función. ¿Por qué no es una función? Recuerden que para hacer función, cada elemento de x solo puede estar relacionado con uno solo del eje Y. Entonces, vean acá, por ejemplo, el 2. El 2 está relacionado con un elemento acá en Y y con otro elemento acá en Y. Entonces, por ese simple hecho, ni es función, o sea, no es función. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que las que no son funciones, pues tampoco se pueden clasificar como inyectivas, biyectivas o sobreyectivas, ¿sí? Entonces, la función así como tal no es, digo, la gráfica así como tal no es función, solo es una relación, eso sí es, porque sí es relación, ¿listo? Entonces ahí es donde cabe el asunto de que toda función es relación, pero no toda relación es función. Listo. Bien. Seguimos. Vean esta función. La función tangente. Esa es la función tangente. ¿Qué tipo de función es la función tangente? Ninguna. Sobreyectivas. Sobreyectiva. ¿Correcto? Es sobreyectiva porque su rango son todos los reales, ¿no? Ella se extiende hacia arriba y hacia abajo todo lo que usted quiera y no tiene ningún hueco en Y. O sea, recuerden que el hueco es en Y, no importa que tenga asíntotas verticales. Si tiene asíntotas horizontales, ahí sí ya deja de ser sobreyectivo. Pero aquí, des en cuenta que la función tangente no tiene ningún hueco en Y, ¿sí? No tiene ningún hueco en Y, o sea que el rango de la función tangente son todos los reales y lo que hace que la función sea sobreyectiva. ¿Es inyectiva? No. Correcto, entonces no es inyectiva, por lo tanto la función tangente no es una función biyectiva. Muy bien.
Listo. Ahora voy a mostrarles la función seno a la menos 1, esa función que tanto hemos tratado de entender, que la hemos utilizado para encontrar ángulos en algún momento. Si se acuerdan en geometría, hemos utilizado la función coseno a la menos 1, ¿no? Entonces voy a mostrarles la función seno a la menos 1 y se van a dar cuenta de una peculiaridad. Vean eso. Esa es la función seno a la menos 1. Entonces ustedes dirán, profe, pero eso está como cortado. ¿Sí? Está cortado. Y pues efectivamente esa función es una función cortica. ¿Sí? Esa función seno a la menos 1 ¿es inyectiva? Sí. 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 Es inyectiva, muy bien. Esa función seno a la menos 1 ¿es sobreyectiva? No. No, no es sobreyectiva. Por lo tanto no es biyectiva. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y esa función de a dónde se origina o por qué es así de rara? Entonces esa función seno a la menos 1 se podría trabajar siempre y cuando la función seno normal, ¿dónde está la función seno normal? Siempre y cuando la función seno normal, ¿cierto? Solo se defina de pi medios a menos pi medios. Voy a mostrarles porque si se acuerdan lo del espejo en la recta identidad, lo de componer las funciones y que tiene que dar un espejo, pues efectivamente eso va del espejo. Entonces primero vean ahí la recta de la identidad. Esa es la recta de la identidad, de la función x. Pero entonces solo podríamos definir la función seno en un intervalo para que ella sea inyectiva. Entonces, ¿en qué intervalo se está definiendo la función seno? Entonces, en el intervalo de x igual a pi medios. Entonces, en este caso voy a colocar aquí de x igual a pi medios hasta x igual a menos pi medios. Entonces recuerden que pi medios y menos pi medios, bueno, para los que tienen la retentiva es de 90 a menos 90, ¿sí? De 90 grados a menos 90 grados. Ahora, sí les voy a mostrar acá. Esta función, si la función seno, que es toda esta larga, si toda esa función seno, que es toda esa larga, la cortamos en pi medios y la cortamos en menos pi medios, ahí sí, des en cuenta que este pedacito de acá se refleja como esta función. Si se dan cuenta que si solo cogemos ese pedazo de función, la función seno se refleja como la función seno a la menos 1. Por eso es que esa función es así de cortica, porque la función seno tocaría cortarla en el intervalo menos pi medios a pi medios para que esa función sea inyectiva. ¿Listo? Y ya, digamos que las funciones inversas solo pueden originarse en funciones inyectivas. ¿Listo? Entonces esa es la importancia de que una función sea inyectiva. Entonces acá vamos a colocar como resultado si una función es inyectiva, entonces existe su función inversa, que también es inyectiva. ¿Listo? Entonces ahí es donde está la importancia de la función inyectiva. Si una función es inyectiva es porque posee inversa y ya. Ahora ustedes dicen, bueno, profe, pero es que nosotros hemos sacado inversas de funciones cuadráticas, inversas de funciones, qué sé yo, no, más que todo las cuadráticas que no son inyectivas. Efectivamente sí hemos sacado la inversa de las funciones cuadráticas, pero si se dan cuenta, cuando sacamos la función inversa, ella solo nos da una semiparábola, o sea, nos da solo la mitad de la parábola. En alguna de las clases yo les explicaba eso, solo nos da la mitad de la parábola. Pues efectivamente solo nos da la mitad de la parábola porque solo le está sacando la función inversa a la mitad de la parábola original. Entonces ahí es donde se está restringiendo el dominio, pues para que ella tenga función inversa. ¿Listo? Entonces ahí es donde está la importancia de ser función inyectiva.
Entonces, si una función es inyectiva, entonces existe su función inversa que también es inyectiva, ¿vale? Entonces tengan en cuenta eso. Bueno. Hasta aquí, preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? No. No. Bueno. Entonces, vamos a seguir con un ejemplito acá. Vamos a quitar todo esto. Y vamos a revisar esta función. Vean esa función tan rara. Esa función es la función raíz de coseno de x, ¿sí? Esa función, ¿por qué es función? ¿Sí? Esa función es inyectiva. No. No. Correcto, no es inyectiva. ¿Esa función es sobreyectiva? No. 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 Ok, pero vean lo particular de esta función. Vean lo que está pasando. ¿Sí? Esa función, así como se ve, es lo que se llama una función periódica. Entonces, al ser una función periódica significa que hay alguna parte de la función que se repite hacia el infinito, hasta el infinito. Entonces se va a repetir. Por ejemplo, la función seno es una función periódica, ¿cierto? La función seno normalita. La función tangente es una función periódica porque ella se repite, ¿cierto? La función seno. Entonces, vamos a empezar a entender que las funciones trigonométricas son funciones periódicas, ¿listo? Son funciones periódicas. Pero no pasa nada que en este caso no sea inyectiva y no sea sobreyectiva. Podríamos definir un espacio en donde la función sea inyectiva. Eso sí, podríamos definir un rango en donde la función sea inyectiva. Pero general, esa función no es inyectiva ni tampoco sobreyectiva, por lo tanto no es biyectiva. Muy bien. Esta nueva función Es inyectiva. es inyectiva. No. Sí, es inyectiva. Es inyectiva. No. Inyectiva. Sí. Pues No es correcto. Ah, sí. Sí, es inyectiva. Es inyectiva porque si ustedes pasan una línea horizontal en cualquier parte donde ella se encuentre, siempre va a cortar en un solo punto, ¿sí? La función entonces, la función e a la menos 1 sobre x es una función inyectiva, ¿sí? No importa que tenga dos partes, ¿sí? No importa que tenga dos partes. Pero si la recta horizontal solo la corta en un punto, entonces sí es inyectiva. Lo que no es sobreyectiva, ¿no? Esa función no es sobreyectiva. ¿Listo? Entonces, digamos que ahí es donde está el asunto de la función inyectiva sobreyectiva. Si no es sobreyectiva, entonces no es biyectiva, ¿vale? Ahora, digamos que para finalizar la clase vamos a hacer algunas pequeñas conclusiones. ¿Por qué es importante las funciones biyectivas? Unas funciones biyectivas en la vida cotidiana se usan bastante para encontrar relaciones de objetos físicos, materiales o de procesos químicos o físicos con los cuales yo pueda, digamos que, interpretar o descifrar lo que nos manda, en este caso podría decir lo que nos manda la naturaleza o lo que construye el hombre. Por ejemplo, si ustedes conocen lo que es una dona, ¿no? Un roscón, ¿cierto? Sí. Sí, obvio. Entonces, en matemáticas no se le llama ni roscón ni dona, se le llama toro geométrico. Voy a mostrarles el toro geométrico. Vean. No, el de la derecha no, es el de la izquierda. Ay, ese no. Ese es el toro geométrico. Entonces parece una dona, ¿no? Con una función biyectiva nosotros podríamos, o sea, en la matemática como tal, en la matemática formal, podríamos demostrar que el toro
que el toro matemático, el toro geométrico, es isomorfo a un pocillo. Uy, pocillos con C, ok. Vean. Entonces, ¿cómo así que un pocillo es isomorfo a una dona? ¿Por qué creen ustedes que un pocillo es isomorfo a una dona? ¿Quién me podría ahí participar? Vean, esto, ¿por qué es isomorfo a esto? ¿Qué tienen en común esas dos cosas? Lo redondo. Porque son redondos ¿Cuándo? y tienen como un relleno, por decirlo así. Tiene partes redondas. Porque el toro podría estar dentro o por fuera del pocillo, o sea, se puede compactar, no sé. ¿Por la dimensión? Por la dimensión, porque se puede compactar, por la forma redonda. Pues bueno, digamos que todas esas ideas que ustedes tienen son las ideas intuitivas y están bien. O sea, les puedo asegurar que todo eso que ustedes tienen ahí en la cabeza está bien. O sea, dense en cuenta que el toro y el pocillo tienen como una, ¿cómo decirlo así? Como un hueco. ¿Sí se dan cuenta acá? Acá el pocillo tiene un hueco, ¿sí? Y acá el toro pues también tiene un hueco. Los matemáticos las personas que estudian matemática crearon una función biyectiva que para cada punto del pocillo le corresponde un único punto en el toro, ¿sí? Entonces, como a cada elemento del pocillo le corresponde un único elemento del toro, significa que estamos hablando de funciones biyectivas. O sea que si existe una función biyectiva entre el pocillo y el toro, es porque se puede decir que las dos cosas son isomorfas, ¿sí? Entonces, aquí es donde viene el asunto. Podríamos decir que el pocillo es isomorfo a una esfera. Podríamos decir que el pocillo es isomorfo o el toro es isomorfo a una esfera. No, No, no. No es isomorfo. Entonces, el pocillo no es isomorfo a una esfera porque no existe una función biyectiva entre el pocillo, entre cada punto del pocillo y cada punto de la esfera. Entonces, las funciones biyectivas son bastante importantes porque a partir de eso se pueden empezar a definir procesos industriales, a definir qué cantidad de materia prima se podría utilizar, qué tipo de por decirlo así, no, si como tal proceso industrial se tendría que realizar para que el objeto tome forma. Entonces ustedes podrían decir, bueno, todos han visto cómo se forman ¿cómo se llaman? Las jarras de arcilla. Sí, señor. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, todo inicia o todo se genera desde una bola de arcilla. Entonces, si la jarra de arcilla no tiene huecos, si la jarra de arcilla no tiene huecos, significa que la jarra de arcilla es isomorfa a la esfera. Pero si usted ya a la jarra de arcilla le hace una oreja, entonces ya no sería isomorfo a una esfera. O sea que en algún momento tuvo que haber compactado, como por ahí escuché, compactado una parte con la otra, ¿cierto? O tuvo que haber roto de alguna manera, hacerle un hueco a la jarra. Entonces digamos que ahí es donde recae la importancia. Ahora les voy a mostrar un objeto muy interesante. No sé si ya les había hablado de la botella de Klein. Bueno, entonces esto es lo que se llama la botella de Klein, ¿sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Que esa botella de Klein es isomorfa a una esfera? ¿Es No. isomorfa al toro? Sí. Sí. Bueno, entonces imagínense que No. este objeto tridimensional, o sea, ese objeto tridimensional sí existe, porque si se dan cuenta, hay gente que lo ha hecho en vidrio, ¿cierto? Lo ha hecho en vidrio. Ese objeto tridimensional sí existe, pero ese objeto tridimensional
no es isomorfo al toro, y ya les digo por qué. El toro es la dona, ¿no? El toro tiene interior y tiene exterior, ¿sí o no? El toro. Sí, El toro tiene interior y tiene exterior. Pero esta botella, si se dan cuenta, esa botella no tiene ni interior ni tampoco tiene exterior. ¿Sí? Ustedes dirán, profe, ¿cómo así que esto no tiene interior y no tiene exterior? Sí, si ustedes siguen el camino, esa botella no se puede decir cuál es el interior y cuál es el exterior. Entonces, con solo ese simple hecho, ustedes dicen, bueno, entonces eso significa que la botella de Klein no es isomorfo al toro y tampoco es isomorfo a la esfera. Por lo tanto, no es posible encontrar una función biyectiva del toro a la botella de Klein. ¿Listo? Entonces digamos que ahí encontramos algunas cosas importantes sobre las funciones biyectivas. Bueno, chicos, ¿qué horas tenemos? 8:24. Les dejamos la clase hasta este momento para que ustedes tengan la posibilidad de conectarse a la otra clase. Bueno, yo les voy a enviar el PDF con la pizarra y con todos los ejemplos que hicimos hoy, ¿listo? Entonces, muchísimas gracias por estar conectados y nos vemos la otra semana. Ya con esto terminamos todos los temas. Gracias. Gracias, profe. Chao. Profe, hasta luego. Bueno, Chao, que estén profe. bien. Bueno, Chao, profe. hasta luego, que estén bien.